Del set Scott. Está muy... Nicole Wasna. Elena Inturia. Presente. Lisette Cachafoya. Cintia Jacinto. Alberto. Presente. Fernanda Laura. Doctor, ¿tuvo un cuánto tiempo? Ya. Rodrigo Lázaro. Presente. Monique López. Carla Herbas. Presente, doctor. Listo. Esto también hemos visto, ¿no? Los clubes íntegros, ¿no? ¿Esto hemos visto? Sí. Sí, lo hemos visto. Hemos visto que estas son los nuevos estándares de crecimiento de acuerdo a esta semana. ¿Eso también lo hemos visto? Sí. Sí, hemos visto. Nos falta esta parte. Ya. A diferencia del niño, el adulto manejamos unos rangos, si quieren, de IMC un poquito más cambiantes, ¿no? El otro nombre del IMC es el índice de Quetelet, por si acaso. ¿Listo? En algunos libros van a encontrar así, menos de 19 de IMC muy delgado, 19 a 25 normal, 26 a 30 sobrepeso, 31 a 40 obesidad y más de 40 obesidad mórbida. ¿Listo? Eso estamos hablando en adultos mayores de 19 años. ¿Listo? Actualmente manejamos un índice de masa corporal de 18.5 como normal. ¿Listo? 18.5 hasta 24.9 hablamos de un peso ideal. 18.5 para abajo es peso bajo. Entre 25 a 29.9 sobrepeso. De 30 a 34.9 obesidad. De 35 a 39.9 obesidad severa y más de 40 obesidad mórbida. ¿No? Fíjense que en nuestro país la obesidad, como vamos a ver cuando hablamos de obesidad, es algo que, digamos, nos debería preocupar y no nos está preocupando lamentablemente como salud pública. El 21% de las mujeres en nuestro país ya tienen obesidad, o sea, una de cada 5, si quiere, tiene obesidad. Entonces, nos tiene que preocupar. ¿Listo? El perímetro de cintura ya se maneja en adolescentes, hay algunos que están desde los 8 años, se maneja en niños también. El perímetro de cintura es un indicador de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque el perímetro de cintura nos habla de grasa visceral. La grasa visceral es la peor grasa. ¿No? Cuando nos toque hablar de obesidad vamos a ver de los fenotipos de obesidad. Hay un fenotipo androide y un fenotipo ginecoide. El ginecoide es el que viene con una acumulación de grasa a nivel central y ese es el peor tipo de obesidad, porque cuando hay mucha grasa visceral quiere decir que hay mucha grasa saturada y monoinsaturada. Los perímetros de cintura varían, fíjense, entre mujeres y varones, ¿no? Dependiendo del perímetro, pues hablamos también de obesidad, ¿no? Obesidad, cerca obesidad, sobrepeso regular, bueno, entre 68 hasta 72 es un buen perímetro de cintura. Varones de 82 a 86, ¿no? Esto es para mayores de 18 años. Hay tablas de perímetros de cintura para niños también, ¿no? Para varones y para mujeres.
Y actualmente se está empezando a manejar, bueno, se maneja ya hace tiempo, perímetro de cuello, perímetro cervical, especialmente en adolescentes. ¿Listo? Porque un adolescente, especialmente una mujercita de 13, 14, 15 años, es difícil hacer medición de perímetro de cintura, cadera, no quieren sacarse la ropa. Entonces el perímetro de cuello es una alternativa muy buena cuando hablamos de perímetro de cintura, cuando hablamos de riesgo cardiovascular. Habíamos hablado en la anterior clase de que en la evaluación nutricional, fuera de la parte clínica, antropométrica, tenemos que ver la parte del laboratorio. Si yo estoy pensando en una anemia por ferropenia, por ejemplo, voy a pedir seguramente un hemograma, pedir hemoglobina, ferritina, transferrina. Si estoy pensando en una desnutrición por un déficit de proteínas, por ejemplo, pediré albúmina sérica, pediré proteinemia. Si estoy pensando en alteraciones, por ejemplo, insuficiencias renales, problemas cardíacos, voy a pedir seguramente algún laboratorio específico, ¿no? Puedo pedir vitaminas si estoy pensando en una hipovitaminosis, vitamina A, vitamina C, metabolismos de la glucosa, puedo pedir glucemia en ayunas, glucemia postprandial. En lípidos pediré colesterol, triglicéridos, colesterol HDL, LDL, LDL. Pediré seguramente una insulina basal si estoy pensando en un problema de un síndrome metabólico. Si estoy pensando en inmunosupresión, seguramente voy a pedir un hemograma para ver la serie blanca. Pediré seguramente inmunoglobulinas. Entonces actualmente tenemos varias alternativas. Antes, por ejemplo, no podíamos medir vitaminas. Ahora ya tenemos esa capacidad como país de poder medir vitaminas. ¿Listo? La historia dietética en realidad es más de manejo del área de nutrición como tal, de la licenciatura en nutrición. Algo que nosotros podemos manejar, si quieren, como la parte médica, es el recordatorio de 24 horas. O sea, preguntarle a la persona o a la mamá del niño, si estamos con un niño, qué ha comido día anterior, desde el almuerzo hasta la cena. ¿Qué ha sido su desayuno? ¿Qué ha sido su merienda? ¿Qué ha sido su almuerzo? ¿Qué ha sido su merienda? ¿Qué ha sido su cena? Cantidades. Si ha comido igual que como come el resto de la familia, ha comido menos, etcétera. ¿Listo? Luego tenemos un registro diario, que esto ya, como les digo, es más del área de licenciatura en nutrición. Es bueno que lo conozcan. Y esto, por ejemplo, frecuencia de consumo, peor todavía. Frecuencia de consumo es un legajo bastante grueso, en el que uno tiene que evaluar cantidades, frecuencia, y con eso uno puede calcular cuánto de qué consume una persona, ¿no? Es importante porque nos orienta a ver cómo come una persona. ¿Listo? Un ejemplo. Viene un muchacho de 22 años, estudiante de la universidad, y dice: mire doctor, este año he empezado a engordar, estoy aumentando mucho de peso. Yo mido 1,72 m y al principio del año pasado estaba pesando 75 kilos, pero ahora estoy pesando 93 y quiero bajar de peso, no me siento bien, transpiro mucho, me canso muy rápido, y no me gusta. Le hacemos un recordatorio de 24 horas. ¿Qué ha comido ayer? Mi desayuno ha sido un pan con mortadela, aparte he comido un huevo duro, he tomado 2 tazas de café y 3 panes. A media mañana estaba en la universidad, me ha dado hambre, he comido un relleno. A mediodía también estaba en la universidad y bueno,
Lo que tenía a la mano era un pollo a la broster. He comido una pierna entre pierna con papas fritas y una botella de Coca-Cola popular. ¿Son más o menos cuánto? ¿600 o 700 ml? Más o menos son 600 ml, ¿no? Una botella popular. A media tarde estaba estudiando con mis amigos y hemos comprado un queque. Éramos 4. Hemos comido un queque entre 4 personas, con una botella de refresco de 3 litros. Y en la noche, antes de irme a mi casa, he comido una hamburguesa. ¿Qué les parece esa dieta? Pésima, ¿no ves? Puro carbohidrato, pura grasa, puro azúcar refinado, nada de fibra, nada de fibra de carne, nada de fruta, etc. Entonces, ya cuando tú ya le has hecho, ya tienes tu motivo de consulta, has hecho su recordatorio, ya sabes por la razón por la que está así, ¿se entiende? Entonces es bien importante al menos hacer un recordatorio de 24 horas. ¿Listo? El registro diario dietético, como les había dicho, es más que todo para la parte de área de nutrición. En realidad se maneja registro de todos los alimentos, bebidas, modelos, usamos fotografías, imágenes. Las nutricionistas o los nutricionistas tienen vasitos, van a ver, tienen platos, como cuál cómele, como este plato, como este plato, vaso de tal, cuántas cucharas de azúcar se pone, de qué tamaño es la cuchara de sopa. Entonces va mostrándole y de acuerdo a eso uno puede calcular peso. ¿Listo? Este registro diario dietético se realiza por varios días consecutivos. O si estoy con un paciente con un problema crónico, puedo hacerlo en diferentes tiempos. ¿Listo? Y se obtiene un consumo habitual. Es una encuesta prospectiva. O sea, no es recordatorio, no es que se acuerde el paciente, sino es prospectiva. Y esto en realidad es un método del gold estándar cuando hacemos registro por pesada, ¿no? Entonces estas balancitas de mesa son bien útiles. Entonces al paciente se le dice, usted coma lo que come normalmente, pero lo pesa y lo va anotando, y se les entrega un cuadernillo a los pacientes. Ellos van anotando todo lo que comen, cuánto comen en peso. Una mandarina que pesaba tanto, una manzana que pesaba tanto, una sopa que pesaba tanto, con tanto. Este registro diario dietético es el gold standard. O sea, con este método nosotros podemos sacar exactamente cuántas calorías, cuántas proteínas, cuánto de grasa, de azúcares consume un paciente o una persona. Esto no es del ámbito nuestro, no nos compete mucho a nosotros, pero sí nos compete tener un conocimiento básico de un recordatorio de 24 horas, lo que más van a usar en consulta. ¿Listo? Entonces, el recordatorio de 24 horas cuantificamos y definimos comidas del día anterior, ¿ya? De preferencia de un día normal. O sea, no le puedo hacer recordatorio de 24 horas de un domingo, por ejemplo. Porque el domingo, por lo general, salimos a comer afuera, o a comer un chicharrón, no sé, un charque, lo que ustedes vean. Entonces, no es un día normal. Entonces, mejor es hacerlo de un día normal, habitual, de lunes a viernes, ¿ya? Esta es una encuesta retrospectiva, tiene sesgos efectivamente, sesgos de memoria, sesgos de pregunta. O sea, uno tiene que ir preguntando, ser acucioso un poco con el recordatorio de 24 horas, ¿no? Y depende mucho de la memoria del entrevistado y de la pericia del entrevistado, ¿no? Porque a veces son un poquito reacios, te dicen, ¿qué ha comido? Fruta. ¿Pero qué fruta? Uva. ¿Pero cuánto? Un racimo, medio racimo, lo que le quepa en la mano. He comido, no sé, te dicen he comido pollo. ¿Qué parte del pollo he comido? Porque no es lo mismo comer, por ejemplo, una rabadilla que comer un pecho. La rabadilla tiene mayor cantidad de grasa que el pecho, por ejemplo. No es lo mismo comer papa con cáscara o sin cáscara. La papa sin cáscara es prácticamente almidón. Cuando comemos papa con cáscara, comemos vitaminas, comemos fibra, etc. Entonces, bien importante ser un poquito acuciosos en el momento de hacer una entrevista o un recordatorio de 24. ¿No? El cuestionario de frecuencia es, como dice su nombre, un cuestionario, unas hojas en las que el paciente va seleccionando libremente los alimentos, va tiqueando por lo general. Desayuno, ahí tiene varias cosas. Avena, yogur, leche, café, y él va tiqueando.
adaptada a los alimentos locales. Es una encuesta retrospectiva, muy parecida al recordatorio de 24 horas, pero es más esquematizada, más ordenada, si quiere. ¿Listo? Y utiliza términos como pequeño, mediano, grande, ¿no? Como vamos a ver en la parte de obesidad, vamos a ver que los tamaños han cambiado. Es bien interesante cuando uno habla de obesidad. ¿Por qué estamos tan obesos? Es por muchas razones. Pero algo bien interesante es que a nivel mundial las raciones de comida han aumentado. O sea, el peso o la cantidad de calorías, por ejemplo, de una hamburguesa de hace 20 años atrás no es lo mismo de ahora, mucho más. Fíjense lo que está pasando. Vean, si han visto las noticias, si leen un poquito, por ejemplo, Estados Unidos ha cambiado sus consumos diarios. Han aumentado muchísimo el consumo de carne roja. Y eso está pésimo porque lo que van a hacer es en desmedro del resto de la población a nivel mundial. Han aumentado casi al doble su consumo, o sea, como recomendación dietaria. Hay lo que se llama la historia dietética, ¿ya? Esa historia dietética tiene recordatorio de 24 horas, frecuencia de consumo y un registro diario de 3 días. Es mucho más larga, no la hacemos nosotros, como la parte médica. Yo soy nutriólogo, no manejo esto porque son estandarizados el manejo de la parte de nutrición, de licenciatura en nutrición. Pero es bueno que ustedes conozcan que hay diferentes métodos de historia dietética, ¿no? Pero cualquiera que utilicen, ya sea recordatorio de 24 horas, registro dietario, el gol estándar que es el prospectivo, tiene que ser completa. Si vas a recordar 24 horas, desde el desayuno hasta la cena. Y muchas veces hay que ser acuciosos. Cuando ves un paciente, por ejemplo, un niño obeso, una persona obesa, por ejemplo, que usted no come de noche, y les ha puesto que la mayoría les van a decir, sí, me da hambre, me levanto a las 11, 12, 1. Hay personas que salen a comprar comida a esa hora. Yo tenía un paciente de 19 años que el sábado sabía que habían fiestas y salía 1 o 2 de la mañana a comprarse hamburguesa ahí de las puertas de las discotecas. O sea, no salía, pero le daba hambre y salía y sabía dónde exactamente había comida a cierta hora. ¿Listo? Entonces, es importante que sea completa, es importante que sea suficiente, o sea, tratar de abarcar en ese recordatorio de 24 horas lo más posible. Y cuando hablamos de una recomendación dietaria, cuando hablamos de completa, tiene que ser una alimentación que tenga fibra, que tenga proteínas, tenga grasas, tanto las saludables como las habituales, azúcares complejos. O sea, tenemos que tener una idea de qué alimentos nos van a aportar, por ejemplo. Si hablamos de grasas saludables, ¿en qué pensarían ustedes? ¿Qué les recomendaría? Si una persona dice, estoy engordando, quiero tener un tipo de grasa saludable, ¿qué puedo consumir? Falta, ¿qué más? Grasa de pescado. Pescado. ¿Quién come pescado por lo menos 1 vez a la semana? Bien, 1 vez a la semana por pescado sería ideal. ¿Qué más? Chía. ¿Qué más? El aceite de girasol 100%, si bien no es totalmente saludable, es mejor alternativa que el aceite mezclado. El aceite normal viene mezclado, ¿no? El que ponen como aceite light, van a ver, hay fino light, sabrosa light, son 100% girasol, que no es lo mejor, pero es lo mejor que tenemos aquí, ¿no? Luego, frutas. Actualmente se fomenta lo que se llama 5 al día, 5 frutas al día. Ustedes deberían comer 5 frutas diarias. Y las frutas con cáscara comestible, mejor si las comen con cáscara, porque es donde está la fibra dietaria. Porción de verdura cruda, independientemente si comen sopa o segundo, una porción de verdura cruda. El agua. Ustedes deberían tomar, adultos, todos ustedes jóvenes, entre 2 a 2.5 litros de agua al día. ¿Ven? Variedad de verduras, variedad de carne,
carne de pollo, carne de res, pescado. Tenemos carnes saludables en nuestro medio. Con el cuy, por ejemplo, es una alternativa muy buena, saludable. El pato, etcétera, ¿no? Suficiente desde el punto de vista energético. Cantidades que nos cubran las necesidades del organismo, sin exceso. Como el ejemplo que hemos dado de ese universitario, ¿no? Excesos en grasa, excesos en carbohidratos. Entonces tenemos que tener la suficiente cantidad para que una persona pueda saciar su apetito. Actualmente tenemos alternativas, por ejemplo, de lácteos libres de grasa. La leche Prote Plus, el yogur Calcifer, son alternativas sin grasa, por ejemplo, ¿no? Todo lo que hemos estado hablando nos habla de equilibrio, no tener excesos en ninguno, ni siquiera en proteínas. El exceso de proteínas también produce obesidad variada. El problema, por ejemplo, de la época en la que están ustedes, universitarios, no hay variedad de alimentos, no hay horarios, que es una parte del equilibrio. El horario de alimentación es súper importante, tratar de almorzar a un mismo horario todos los días, tratar de tener el mismo horario todos los días, no saltarse comidas. Vamos a ver que saltarse comidas produce sobrepeso, obesidad, cuando hablemos de obesidad. O sea, no desayunar, no cenar, no nos ayuda a bajar de peso, más bien nos ayuda a aumentar de peso. ¿Listo? Adecuada. Si yo, por ejemplo, soy estudiante de medicina, pero también hago 1 hora de gimnasio al día, que eso es un sueño para nosotros, pero necesito un tipo de dieta, ¿no? Tengo que aumentar mi cantidad de proteína, tengo que tomar más líquido. Mucho depende de qué es lo que estoy buscando. Si tengo un paciente cardiópata, por ejemplo, un niño con una cardiopatía, necesito aumentar la cantidad de proteína. Si tengo una persona con una insuficiencia renal crónica, es otra la dieta. ¿Se entiende? Si estoy con una persona, con una adolescente que está en recuperación de una anorexia nerviosa, por ejemplo, que yo le hable de grasas, que yo le hable de azúcares, se va a espantar. Entonces tengo que buscar alternativas para poder lograr un equilibrio en ese paciente que sea lo más fisiológico posible. Y la dieta debe ser inocua. ¿Qué quiere decir inocua? Que no produzca daño, ¿no? Es algo bien difícil lograr, ¿no? Por ejemplo, el hígado. Cuando hay pacientes con anemia, ¿qué hace el médico? Tiene que comer hígado, tiene que comer beterraba. Yo no sé de dónde hacer eso de la beterraba. Hoy día, por ejemplo, he tenido una paciente en la mañana de 5 años y medio. Le ha dado una intoxicación alimentaria porque la mamá le estaba dando jugo de beterraba todos los días. Le empezó a dar diarrea y vómito. La beterraba, si bien es roja, no tiene una buena cantidad de hierro. O sea, para eso prefiero usar verdolaga, usar una espinaca que tiene mayor cantidad de hierro que la beterraba. El hígado, por ejemplo, si bien tiene cantidades buenas de hierro, de zinc, también tiene altas cantidades de grasa saturada. Entonces, si tú le dices a la mamá que tiene que comer hígado, hay que especificarle que no tiene que ser muy seguido, porque ahí tienes que buscar inocuidad. ¿Listo? Inocuidad. ¿Verdad? Creo que con eso hemos terminado. ¿Preguntas? Doctor, en el caso de que, bueno, el niño coma pero no le gustan las verduras, ¿hay que obligarle sí a comer? Obligar no se obliga. O sea, o que coma nomás lo que tengan que comer. No, o sea, obligar en ningún momento, porque la obligación produce trastornos de conducta alimentaria, que ahorita son muy frecuentes, demasiado frecuentes. Lo que sí hay que hacer es la persistencia. O sea, coma o no coma, ese niño tiene que ver verdura en el plato. Tiene que ver en el plato. Coma o no coma. Todos los días hay que darle variedad de verduras. Si come bien, si no come también. Pero es otro error dejarle de dar. Eso es también, O sea, ¿no? Que no coma o no coma, tiene que ver la verdura. Tiene que ver ahí. Y en realidad actualmente se dice que la mitad del plato debería ser verdura, una dieta balanceada, equilibrada, la mitad del plato es verdura, una cuarta parte cárnica y una cuarta parte carbohidrato.
Independientemente si es una verdura cruda o cocida, la mitad del plato debería ser verdura. Doctor, y en el caso de un adulto mayor, en el caso de que su aparato digestivo ya no es el mismo, tiene la Esa es otra mortalidad, entonces la grasa también ya no tendría que consumir o tendría que consumir. Ahorita hay una discusión muy fuerte y esa es una de las razones por las que, por ejemplo, Estados Unidos ha aumentado su consumo de proteína. Los extremos de la vida son diferentes. La parte de pediatría y la parte de la senectud es otra cosa. El adulto mayor necesita una mayor cantidad de proteínas, pero proteínas de calidad. Hay que bajar el consumo de grasa, porque el adulto empieza a acumular grasa por la misma edad. Entonces tienes que limitar las cantidades de grasa. Aunque sea grasa buena, o sea, igual. Independientemente si es grasa buena o mala, o sea, lo ideal es bajar el consumo en general, el porcentaje de consumo. Y primar el consumo de grasa saludable, chía, palta, y la suplementación, que está bien discutida actualmente, pero la mayoría de los países suplementan a los ancianos. Por eso tenemos el carmelo acá también. El carmelo tiene DHA, tiene omega 3, que nos sirve para la parte de suplementación. Está bien. Doctor, ¿qué opina de 1.5 a 2 gramos de proteína por kilo que usan los que van al gimnasio para ganancia muscular? ¿Está bien o no? Mira, el 2013 salieron los requerimientos diarios de macro y micronutrientes a nivel mundial. Para un adulto sedentario, si quieres, que no tiene actividad, que tiene una actividad física regular, normal, es 1 gramo por kilo peso día. Pero una persona que hace actividad física aproximadamente mayor a 1 hora por día, son promedio de 5 horas semanales, que sería de mediana a alta intensidad, que es como resistencia, sería peso y demás, puede llegar hasta 2.5 gramos. Puede llegar. Pero el cuidado de ahí es si realmente va a consumir los 2.5. Si no consume, produces obesidad igual. ¿Y afección del riñón igual? ¿Afección del riñón igual por su metabolismo? Si consumes la cantidad de agua adecuada, no. No, porque ¿qué hacen los deportistas? Bueno, mi hija, por ejemplo, ha sido deportista de alta intensidad, ella ha sido selección nacional de natación, ella hacía aguas abiertas, nadaba 10, 15, 20 kilómetros. Ella tenía una actividad física de 4 horas al día, 1 hora de 6 a 7, 2 horas de 6 a 8 de la noche, y tenía 1 hora de gimnasio más, que era de 5 a 6 o de 8 a 9, o sea, 4 horas al día. Ella necesitaba un promedio de 3 gramos de proteína por día para poder mantener esa intensidad. Porque si no logras mantener la intensidad, empieza a haber daño muscular. Entonces ahí es donde aparecen las lesiones. Entonces, si vas a hacer 1 hora de gimnasio, que es resistencia como tal, que son pesas, puedes doblar tu requerimiento a 2, a 2.5, pero la cantidad de agua tiene que ser entre 2.5 a 3 litros diarios. Y aparte, tienes que consumir carbohidratos complejos antes de la actividad física. O sea, antes de ir al gimnasio, un jugo de fruta, una fruta, frutos secos, un vaso de yogur, un vaso de leche, algo que te aporte carbohidratos de fácil ingreso, si quieres, para tener una actividad adecuada. Y respecto a los ml de agua, en promedio 30 ml por kilo, ¿a cuánto sería la buena? O sea, 30. No, es que lo que pasa es que la composición corporal de una persona que hace fisiculturismo es muy diferente. Por eso, ¿cuánto sería? Por eso, como te digo, entre 2.5 a 3. Ahora, si tú quieres calcular por peso, yo te sugiero utilizar Holiday Sega. ¿Cómo? Holiday Sega. ¿Conocen la fórmula de Holiday Sega? Por los primeros 10 kilos es 100 ml por kilo. Por los segundos 10 kilos son 50 ml por kilo. Y el resto son 20 ml por kilo. O sea, si yo peso 70 kilos, por los primeros 10 kilos son 1 litro. Los siguientes 10 kilos serían 1500. Me faltaría 50 kilos. 50 por 20 sale 100. Otros 1000. O sea, son más o menos 2 kilos, 2 litros y medio que necesito para ese peso. Hay un estudio bien interesante que evalúa el índice de masa corporal en jóvenes que hacen fisiculturismo y los que no hacen fisiculturismo.
fisiculturismo. Ambos tienen un mismo índice de masa corporal, puede ser 28 por ejemplo, o 30 que llega a lo que es obesidad. Pero los chicos que hacen actividad física tienen menos de 15% de grasa. Entonces, aún teniendo un IMC tan alto, no puedes considerarlos obesos. En cambio, en ese estudio han hecho a estudiantes que no hacen actividad física, tienen un índice de masa corporal de 30, pero su porcentaje de grasa era más de 30%. Entonces, es diferente. Los requerimientos tienen que ser bastante personalizados cuando uno hace actividad física. ¿Stop? ¿Alguna pregunta más? Doctor, una pregunta. Esto es más como un caso que yo tengo. Yo tengo índice de bajo peso. Ya. Me han visto la tiroides, me han dicho que no tengo hiper, me han visto igual, por si acaso si tengo diabetes, todo estoy bien, pero no entiendo por qué estoy bajando tanto de peso. ¿Cuánto es tu índice de masa corporal? 17.2. ¿Pero siempre has tenido esa complexión así delgada como tienes ahora? Era más gordita antes, Ya. pero el estrés puede bajar harto Sí. de peso. Igual no desayuno, pero como en la noche, pero igual no engordo. Ya. Lo que pasa es que si tú tienes esa bajada de peso, deberías sí o sí tener los tres comidas principales. Desayuno, almuerzo, cena, sí o sí. Sí. Lo que pasa es que en esos horarios tenemos lo que se llama el ritmo circadiano, que han debido escuchar. El ritmo circadiano no solamente es por sueño, hambre, sino que en esos horarios tenemos mayor capacidad, si quieren, de asimilación de nutrientes. O sea, si tú no desayunas, pero sí meriendas a media mañana, no es lo mismo. O sea, si tú tienes esas bajadas de peso y no sabes por qué, y hay estrés, sí o sí tienes que tener desayuno, almuerzo. Sí. Tratar de mantener horarios, pero sí o sí desayuno, almuerzo. Y más o menos, ¿qué aconseja para subir de peso? Lo contrario. ¿Tienes actividad física? No. Deberías tener. Por lo menos media hora al día. ¿Como correr o...? Correr, gimnasio, como decía él, aeróbicos, unos 15 minutos y 20 minutos y otros 20, 40 minutos de resistencia. Porque solo comer no hace que subas de peso. Lo que tú necesitas es generar primero musculatura para que haya un consumo de grasa, porque no es bueno que aumente solo grasa. Tiene que ser algo armónico, musculatura y grasa. Y para eso necesitas actividad física, sí o sí. Ya. Por lo menos media hora y respetar los tres alimentos básicos, o sea, desayunar, almorzar y cenar. Si quieres no meriendes, si no te da hambre no hay problema, pero aunque no tengas hambre, en la mañana trata de tomar un vaso de leche, un vaso de yogur, si no tienes tiempo para desayunar como tal. La leche tiene una buena cantidad de proteína y de grasa. ¿Y si soy intolerante a la lactosa? Pero hay deslactosada. Igual. ¿Deslactosada? ¿O te hace mal la deslactosada? ¿Probaste la deslactosada? He probado, pero no mucho. ¿Te produce alguna molestia? No. Ahí está la solución. Gracias, doctor. ¿Alguna duda, pregunta más? ¿Cómo desayunar? Ya. ¿Cómo? Vámonos abajo, vamos a ver algunas historias. Les voy a mostrar Cenar como me digo. les voy a mostrar las tablas para que hagan la práctica con un paciente. Allá, yo creo. ¿Con uniforme, doctor? Mejor tienen que traer su mandil. Mandil, una libretita. En mi calculadora. Tranquila, estoy poniendo mi pie para que no se... Claro, yo igual yo no tengo, me olvidaba. Le he botado el único que tenía.
Venga. ¿Qué tienes en el bolso? Es que no nos dejan llevar mochila, el doctor. Ah, ¿sí? Es que de la primera Sus rotación. mochilas, pero déjenlo aquí, no se preocupen. Solo bajen como les he dicho, no les van a dejar hacer con mochilas. Habla de rinche. ¿Tomar leche todos los días está bien o mal? Todos los días, creo que exagero. Y no puedes aplicar.